Con eso terminamos lo que es el análisis del proceso de rotura por flexión. Ahora vamos a hacer lo que es el análisis del proceso de rotura por esfuerzo axial. Lo que sería la rotura por compresión. Por compresión simple, el proceso de rotura es mucho más sencillo que en flexión. Todas las fibras están igualmente solicitadas a lo largo de los distintos escalones de carga hasta que se alcanza el agotamiento simultáneo en todas ellas. No existe aquí readaptaciones entre una fibra y otra. Habíamos mencionado que la duración de la carga tiene influencia en la parte de flexión, pero en compresión es fundamental. Bajo una carga rápida, la pieza rompe con tensiones aproximadamente iguales a las resultantes en el ensayo de una probeta cilíndrica. Y bajo carga mantenida aparece el fenómeno de cansancio del hormigón, por el cual las piezas rompen bajo cargas menores, que pueden llegar a ser del orden del 80% de lo que correspondería a la carga rápida. Entonces ahí tenemos un nuevo concepto que sería el cansancio del hormigón. Recuerden eso para el examen, porque ese va a ser un tema seguro. Ya le estoy dando un temita a la parte teórica. Este fenómeno de cansancio aparece cuando la sección se encuentra totalmente comprimida, pero no se presenta o es un poco despreciable en lo que es flexión simple. En ediciones anteriores de la norma española, tenían en cuenta el efecto del cansancio a través de un coeficiente que valía 0,85. Ese coeficiente es como que minoraba la resistencia del hormigón. En cambio, ahora, en esta nueva norma, el cansancio del hormigón se desprecia desde un cierto punto de vista en lo que respecta a la resistencia y se tiene un valor igual a 1 para ese coeficiente. Hay que tener en cuenta que las secciones que se calculan para resistir con suficiente seguridad su carga máxima durante la mayor parte de su historia van a estar sometidas a valores de la acción inferior a su valor característico y por lo tanto lejos de los valores de las acciones mayoradas. Por eso el nivel de tensiones que alcanzará la pieza de forma mantenida, condición necesaria para que aparezca el fenómeno de cansancio, es menor que el necesario para que aparezca dicho fenómeno. En nuestras piezas, en nuestras estructuras que vamos a estar resolviendo, estructuras usuales de edificación, ya habíamos mencionado que teníamos coeficiente de mayoración discriminado para carga permanente y carga variable. Entonces eso va a absorber de cierta manera lo que es el tema del cansancio. Ahora bien, también tenemos que tener cuidado a la hora de eliminar el coeficiente de cansancio en el dimensionamiento de ciertas estructuras, ya que la desaparición de ese coeficiente puede penalizar o puede comer a nuestro coeficiente de seguridad en ciertas estructuras. Ahora la rotura por tracción, siguiendo lo que es el análisis del proceso de rotura por esfuerzo axial. En tracción simple, el hormigón se fisura muy pronto y es el acero el que toma todo el esfuerzo. Esta forma de trabajo no es propia del hormigón armado. Cuando por algún motivo se construye un tirante de hormigón armado, es recomendable delimitar la deformación máxima del acero para que no produzca una excesiva fisuración del hormigón circundante. Entonces nos vamos más por lo que es la deformación máxima que por lo que es la tensión que estábamos hablando en la parte de flexión en sí. Armaduras mínimas y máximas. Habíamos mencionado en la parte de flexión que la cantidad de armadura influía en el comportamiento de nuestro material. Entonces hay limitaciones de cantidad de armadura que se aplican tanto a las armaduras longitudinales como a las armaduras transversales. Pero primeramente tenemos que distinguir unos conceptos. Como habíamos dicho en la parte de recubrimiento geométrico y mecánico, también tenemos ahora que distinguir dos conceptos, lo que es cuantía geométrica y cuantía mecánica. Cuantía geométrica es el cociente entre las áreas de acero, están trabajando en tracción o compresión, y el hormigón, área total referida al canto útil, no a la altura total. Y cuantía mecánica es el cociente entre las capacidades mecánicas, área por resistencia del acero, y la del hormigón. Entonces ahí tenemos dos conceptos nuevos que hay que recordar para el examen también, de lo que es cuantía geométrica y cuantía mecánica. Las normas generalmente nos ponen unos límites inferiores respecto a la cuantía de la armadura, y eso tiene una doble justificación. Por una parte, evita la rotura frágil de la pieza, y por otra parte, evita la aparición de fisuras por retracción o efectos térmicos, sobre todo si estos fenómenos no han sido tenidos en cuenta en el cálculo, como ocurre frecuentemente. Es cierto, nosotros ahora vamos a analizar las estructuras de hormigón, vamos a dimensionarlas, pero el fenómeno de retracción, como no vamos a estar considerando en lo que es las estructuras normales, por así decirlo. O
sea, las estructuras de edificación. Cuando tenemos casos de tanque, piscina, entre otras estructuras especiales, sí vamos a tener en cuenta la retracción. Pero ahora mismo vamos a estar considerando los límites inferiores que nos dice la norma, con lo cual nos aseguramos el tema de la retracción. Algunas normas incluso también limitan las cuantías superiores. Puede ser por cuestiones de economía o por dificultades en el proceso del hormigonado de la pieza. Recuerden de los conceptos de hormigón armado que la densidad de la armadura es la que también influye en el proceso de puesta de colocación de nuestro hormigón. Si tenemos mucha densidad de armadura, tenemos que ver qué hacerle con el hormigón para asegurar tanto que todo el hormigón, o que el hormigón recubra toda la armadura, y también que se pueda vibrar eso, se pueda compactar. Hipótesis básicas del cálculo de sección. Antes de abordar el cálculo de agotamiento de secciones sometidas a flexión y axial, es preciso plantear una serie de hipótesis del comportamiento. 3 de estas hipótesis son válidas para cualquier método de cálculo, que son la planeidad de secciones, la compatibilidad de formaciones y el equilibrio. En cambio, las ecuaciones constitutivas de los materiales que constituyen la cuarta hipótesis básica varían según el método que se utilice. Recordemos que esos diagramas son lo que aparecen acá en pantalla: acero, hormigón. Es así que la elección de esas ecuaciones constitutivas es lo que da nombre a cada método de cálculo de secciones. Tenemos el método clásico, el método de parábola rectángulo y el método rectangular, que son los 3 que tratan nuestro plan de clases. Primera hipótesis: planeidad de secciones. Se admite la hipótesis de Bernoulli de que las deformaciones normales a la sección siguen una ley plana. Dicho de otro modo, las caras de una rebanada que eran planas antes de la formación siguen siendo planas después de esa deformación. Los ensayos muestran que esta hipótesis es válida para piezas en las que la relación entre la distancia de los momentos nulos y el canto total es superior a 2. Si es inferior a 2, vamos a dar lo que es el caso de viga-pared, en el cual ya se analiza de otra manera. Eso van a dar en hormigón 2. La hipótesis de planeidad de secciones es fundamental para poder desarrollar las fórmulas relacionadas con las tensiones normales. Segunda hipótesis: compatibilidad de deformaciones. Se admite la hipótesis de que la deformación de las armaduras es igual a la del hormigón que las rodea, como queda expresado en la siguiente figura. Vemos que vamos a hacer ese análisis de las compatibilidades. Esta condición es también fundamental para el desarrollo de estudio de las tensiones normales. Algo importante que tenemos que tener en cuenta en esta hipótesis es que sirve hasta que el hormigón se fisura. Cuando el hormigón ya tiene fisuras, recordemos que se distribuyen todas las secciones y ya no hay esa compatibilidad de formaciones porque no estamos considerando el aporte de tracción. O sea que el hormigón debajo de la línea neutra que estaba antes traccionado, ahora ya no existe porque se fisuró. O su aporte ya no se considera. Hipótesis 3. Equilibrio. Se cumple el equilibrio entre las resultantes de las tensiones internas en hormigón y armaduras por una parte y los esfuerzos actuantes sobre la sección por otra. El estudio más general de una sección de hormigón armado debe referirse a una sección de forma cualquiera, sometida a solicitaciones normales con una distribución arbitraria de armaduras. Sería el caso de la mítica papa de estática. Tenemos la papita y ahí vamos a ver lo que son las condiciones de equilibrio general. Bueno, ahora vamos a analizar nuestra papita. La papita, como vemos, tiene una parte de hormigón y tiene acero, tanto en la zona de compresión como en la zona de tracción. Vemos que las deformaciones seguirán lineales en base a la primera hipótesis. Después tenemos las tensiones del hormigón, que serían considerando solamente el aporte del hormigón comprimido. Las tensiones del acero, que tenemos tanto el aporte de la compresión, de la armadura de compresión y la armadura de tracción. Entonces, analizando eso, vamos a sacar lo que es las ecuaciones de equilibrio en el estado último de agotamiento, que se pueden poner de esta forma, como vemos en la expresión. Tenemos que es la integral desde 0 hasta la altura de BI por la tensión en I en diferencial I, más la componente que corresponde a la armadura de tracción, más la que corresponde a la armadura de compresión. Y la cuarta hipótesis es las ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas de los materiales, acero y hormigón, expresan la relación entre la deformación y la tensión del material. Son la expresión matemática de su comportamiento, como habíamos visto anteriormente en nuestros diagramas. Las ecuaciones constitutivas reales de los materiales tienen cierta complicación numérica. La relación entre la tensión y la deformación de un material
no suele ser proporcional ni fácilmente expresable por una expresión matemática. Por ello, usualmente se acude a simplificaciones de las ecuaciones reales, lo que permite obtener resultados numéricos suficientemente aproximados. Y como vimos, estos serían nuestros diagramas de tensión y de formación del acero y del hormigón. La elección de unas ecuaciones u otras da lugar a métodos más o menos ajustados y más o menos complicados. Así se tiene el método clásico, que utiliza las ecuaciones elásticas para ambos materiales, o el llamado método general, que utiliza una simplificación parabólico rectangular del hormigón, o el más utilizado, sencillo y casi igual de bien ajustado que el anterior, el método rectangular, que utiliza una expresión totalmente plástica para el hormigón. Para el acero, todos los métodos utilizados tienen un diagrama elastoplástico. Por otra parte, y dentro de un mismo material, según se están evaluando aspectos relacionados con los estados límites últimos o los de servicios, se emplearán diferentes ecuaciones constitutivas. Y para cerrar nuestro capítulo, tenemos lo que es definiciones relativas al cálculo de secciones. Tensiones. Las tensiones que actúan en una sección son de dos tipos, generalmente, las normales a la sección y tangentes a la misma, esto es, contenidas en su plano. Las tensiones forman un sistema vectorial de que interesa considerar la resultante y el momento resultante. Referimos estos vectores a un triedro formado por la tangente de la directriz de la pieza y los ejes principales de inercia de la sección. Sus componentes son tres fuerzas, una axial y dos cortantes, tres momentos, uno torsor y dos flectores, que son los 6 esfuerzos de la sección. Ahora bien, únicamente 3 de estos esfuerzos originan tensiones normales, mientras que los otros 3 originan exclusivamente tensiones tangenciales. Vamos a ver nuestro análisis. Estos tres esfuerzos dan tensiones normales, que serían el esfuerzo axial, el momento flector en un plano y el momento flector en el otro plano. Y los que generan esfuerzos tangenciales serían el momento torsor y las dos cortantes. Solicitaciones y estados tensionales. Vamos a definir los distintos estados de una sección sometida a tensiones normales, que serán estudiados luego de forma sucesiva, y se introducen algunos conceptos necesarios para los desarrollos ulteriores. Se dice que una sección está sometida a una solicitación de flexión simple cuando sobre ella actúa un momento flector pero no un esfuerzo axial. Si además es nulo el esfuerzo cortante, se dice que la sección es de flexión pura. Las secciones de vigas suelen estar solicitadas a flexión simple, o bien se calculan como tales por ser despreciables el axial que actúan sobre ellas, que es lo que habíamos considerado en nuestra primera parte del capítulo. En contraposición, se llama en general solicitación de flexión compuesta a la formada por un momento flector y un esfuerzo axial, lo que es equivalente a la producida por una resultante excéntrica. Los pilares son los que están generalmente solicitados a flexión compuesta. Las secciones sometidas a una solicitación de flexión compuesta pueden, según su forma de trabajo, encontrarse en 5 estados tensionales distintos. Como sea, el primer estado sería el de tracción simple o compuesta, si todas las fibras de la sección están traccionadas. A este estado corresponde una resultante de tracción centrada. Estado de flexión, si en la sección hay fibras comprimidas y traccionadas. Y estado de compresión simple o compuesta, si todas las fibras de la sección están comprimidas. La resultante es una compresión centrada. De esta forma, resulta que la solicitación de flexión compuesta es la más general y abarca todo el campo posible de solicitaciones normales, una de las cuales es la flexión simple. La solicitación de flexión compuesta, si la representamos como una fuerza exterior, puede provocar todos y cada uno de los 5 estados, variando su valor y su posición. La mayoría de las secciones habituales en la práctica presentan un plano de simetría. Si el momento flector actúa en ese plano, la solicitación se llama flexión recta. Si por el contrario el momento no está en el plano de simetría, o si se trata de una sección no simétrica por su forma o disposición de su armadura, la solicitación se llama flexión desviada. En un estado de flexión se llama fibra neutra a la recta cuyos puntos tienen todos tensiones nulas. La posición de dicha recta no es conocida a priori, y su determinación constituye el principal problema del cálculo de secciones. Si la flexión es recta, lo que se supondrá es que lo que sigue mientras no se especifique lo contrario, se conoce al menos la dirección de la fibra neutra. Con lo cual la única incógnita necesaria para fijar su posición es la distancia x de la recta a la fibra más comprimida de la sección, que es la profundidad de la fibra neutra.